están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Ale Maciel y hoy les traigo un video súper esperado esta temporada. Lo que hace tan especial al pumpkin pie o pie de calabaza es la mezcla de especias que lleva, o a lo que le llaman pumpkin spice, que en esta temporada pueden encontrar montones de cosas con esos sabores. La mezcla de especias depende de quién la haga, pero a mí me gusta ponerle canela molida, jengibre molido, clavo molido y nuez moscada recién rallada. Esta receta consta de dos partes, la masa para el pie y el relleno del pie. Para el relleno necesitas puré de calabaza, que lo puedes comprar en la tienda o lo puedes hacer tú. Si tú quieres hacer tu pie desde cero, te voy a dejar aquí el link de mi video de cómo hacer el puré de calabaza. La diferencia entre usar un puré enlatado o uno que hagas en tu casa va a ser el color del pie. Puede quedar más, menos naranja, pero el sabor va a ser el mismo. Como no quería hacer este video larguísimo, decidí ponerles por separado el video de la masa para pie. Es la misma receta del pie de manzana, pero les sirve para muchos tipos de pies. Vayan y chequen el video, también aquí se los dejo. Si no se han suscrito a mi canal, los invito a que lo hagan y a que me sigan en redes sociales para que no se pierdan ninguna de mis recetas. Les dejo aquí el link para que vean el video completo de cómo hacer la masa para el pie. Hay que sacarla del refrigerador unos 5 minutos antes de estirarla. La vamos a estirar en una superficie muy limpia y enharinada. Si se fijan, yo la estiro un poco y la giro. La estiro otro poquito y la vuelvo a girar. Así me aseguro de que no se está pegando a la mesa y que además me está quedando redonda. Ahora vamos a doblar las orillas excedentes hacia adentro. Si de un lado quedó mucha masa, se la recortamos. Y si de algún otro lado le falta, pues le pegamos de lo que recortamos. Para que la orilla se vea bonita, a mí me gusta hacerle así, pero esto no es obligatorio, puedes dejar simplemente las orillas dobladas. Ya que terminamos de hacer las orillas, vamos a guardar la base del pie en el refrigerador unos 15 o 20 minutos. Con un pedazo de papel encerado necesitamos hacer lo más parecido posible a un círculo. A esto que voy a hacer ahora se le llama hornear en blanco. Es decir, voy a hornear la base del pie solita para que quede un poco dorada y no se aguade cuando le ponga el relleno. Así que saco mi pie del refri y lo voy a picar un poco con un tenedor. Después le voy a poner encima el pedazo de papel encerado y sobre este le voy a poner semillas. Puede ser arroz, frijol, garbanzo, el que tengan en su casa. Obviamente estas semillas no tienen que estar cocidas. Lo que necesitamos es peso para que con el calor del horno no se vaya a inflar la base del pie y que cuando lo saquemos no haya espacio para poner el relleno. Se va a hornear en un horno precalentado a 180 grados centígrados por más o menos 10 o 15 minutos, hasta que se vea ligeramente doradito. Con cuidado le quitamos el papel con las semillas. Estas ya no sirven para cocinarse, pero sí las puedes guardar para cuando hagas otro pie. Por último, lo barnizamos con huevo y lo vamos a dejar a temperatura ambiente un rato en lo que hacemos el relleno. Esta mezcla de especias es a la que se le llama pumpkin spice.
es la nuez moscada. También la venden ya molida, pero yo prefiero comprarla así y yo rallarla porque su sabor es mucho mejor. Para que se den una idea, yo le puse más o menos 3/4 de una nuececita. Como les dije al inicio, el puré pueden comprarlo enlatado o pueden hacerlo ustedes. Si quieren saber cómo hacerlo, aquí les dejo el link del video. Esta receta te rinde para hacer 2 pies de alrededor de 22 centímetros de diámetro cada uno. Vamos a cocinar nuestros pies a 160 grados centígrados por aproximadamente media hora. Hay que dejarlo enfriar un rato antes de cortarlo para que las rebanadas no se rompan. La crema para batir tiene que estar muy fría, y si donde tú vives hace calor, mete también al refri el bowl y el globo con el que vas a batir la crema. También pudieras batir la crema a mano, pero te advierto que te vas a cansar. Si bates tu crema en una batidora, entonces tienes que ir incrementando poco a poco las velocidades. Primero más o menos en el 2 o en el 4 y cuando veas que se van formando burbujitas le subes al 6 y luego al 8 y así sucesivamente. De esta manera se van formando burbujas de aire más estables y tu crema no se va a bajar. Una manera de saber que tu crema está lista es poniendo el bowl de cabeza y que esta no se caiga. Para decorar voy a utilizar una manga pastelera con una duya Wilton tamaño 1A. Pueden ponerle a cada rebanada una gota grande de crema batida o pueden ponerle muchos puntitos alrededor del pie completo. Suscríbanse a mi canal. Nos vemos en el siguiente video. Que tengan lindo día. Bye.